queremos hablar de manera muy específica de un tema en el cual Dios nos ha estado trabajando todo este tiempo y tiene que ver con la familia. Yo quiero que usted me permita orar. Vamos a orar en esta hora para que Dios nos guíe en esta enseñanza del día de hoy. Estaremos hablando sobre la Iglesia de Jesucristo desde una perspectiva familiocéntrica. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta hora por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Te pedimos encarecidamente que nos guíes en esta predicación de tu palabra en esta hora, que nos enseñes tú, Padre, cada día más y más, que sean bendecidos todos los que están en esta hora recibiendo esta señal. Guárdalos, protégelos, llénalos, Padre, de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu conocimiento, para comprender cuál es tu propósito con esta predicación en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hablar de una iglesia familiocéntrica viene como anillo al dedo en este tiempo. Y viene como anillo al dedo en este tiempo porque esa iglesia familiocéntrica, de una u otra forma, es lo que está permitiendo que mucha gente hoy pueda estar firme, estar de pie desde sus hogares, y desde sus hogares poder orar, poder clamar al Señor, poder estar ante la presencia del Padre Celestial. No podemos perder de vista lo primero: la iglesia desde la perspectiva doctrinal, desde la perspectiva de su nacimiento, su origen, su formación y su destino. La iglesia es cristocéntrica. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es la razón de ser de la iglesia. Cristo es el punto inicial de su iglesia. Y su iglesia debe responder exclusivamente a Cristo y a todo lo que Él representa. Esto lo aclaramos para que nos evitemos respuestas o tener que responderle a gente que mañana de seguro querrán buscarle la quinta pata al gato cuando vean, ahora las iglesias son familiocéntricas, no cristocéntricas. No, las iglesias son cristocéntricas. Si es una iglesia de Jesús, tiene que ser una iglesia cristocéntrica desde el punto de vista doctrinal. Ahora, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la efectividad y de la influencia de la iglesia en la sociedad en la que se desarrolla, la iglesia tiene que ser familiocéntrica. ¿A qué nos referimos con este concepto que parecerá nuevo para algunas personas? Bueno, el familiocentrismo pone a la familia en el centro de las actividades, pone a las familias en el centro de los propósitos de una determinada institución. Una institución que se pueda definir como familiocéntrica es aquella que sus operaciones, sus propósitos, sus razones de ser estén vinculadas a bendecir y beneficiar a las familias. En este caso, la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, en la cual Cristo es el centro, tiene un propósito familiocéntrico, y es que salvar a la familia, como vamos a ver en el transcurso de esta predicación, implicará o significará salvar a una nación, salvar al mundo. Por eso, cuando analizamos cómo desde el tiempo antiguo la cultura hebrea, el pueblo de Israel, colocaba a la familia como el centro de todo. La familia era el inicio de la organización social de Israel como pueblo. Israel estaba organizado por familias, y he sido tan impactado por el Señor todos estos días acá durante esta cuarentena, producto del coronavirus que circula en nuestro país, y he sido movido por Dios inmensamente a reflexiones tan profundas como las que indican que la iglesia, para poder ser exitosa, tendrá que ser una iglesia familiocéntrica, una iglesia no templocéntrica. La iglesia templocéntrica es aquella que todo lo que hace está vinculado al templo donde se congregan,
que todas sus operaciones van hacia el templo donde se congregan sus feligreses, que todas las inversiones van hacia el templo de sus feligreses, que toda la bendición y todo el show, el espectáculo, todo lo que tiene que ver con mantener a la gente vinculada, se hace desde el templo. Esa es una iglesia templocéntrica. Esas iglesias en este momento están teniendo grandes problemas. Iglesias que no desarrollaron pequeños grupos de reuniones, iglesias que no desarrollaron un nivel de crecimiento en las familias, iglesias que no se ocuparon ni invirtieron en las parejas ni en los matrimonios, iglesias que no desarrollaron programas para mantener cohesionada a la familia. Hoy tienen problemas porque no pueden hacer los shows que hacían cuando estábamos todos en los templos. Hoy tienen situaciones porque no pueden hacer los grandes espectáculos que hacían cuando todos podíamos ir a los templos. Ahora, las iglesias familiocéntricas hoy están haciendo iglesia en sus casas. Hoy están haciendo devocionales en su casa. Hoy están orando de manera fortalecida en sus hogares. Hoy están teniendo los estudios bíblicos de manera intensa en sus hogares. El llamado que Dios nos hace en este momento es que la iglesia de Jesucristo vuelva a ser una iglesia familiocéntrica y no una iglesia templocéntrica. Que al templo acudamos a recibir el macroalimento, a recibir el fuego que todos los tizones debemos recibir cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, pero que la alimentación permanente de cada miembro, de cada feligrés, sepa que es en su hogar que tiene que recibirlo. Que el padre de la casa sepa que él es el sacerdote de esa iglesia familiar. Y si la madre es la que le toca dirigir la familia, porque es una familia monoparental, pues que sepa esa madre que le toca jugar el rol de sacerdote en ese hogar y administrar los dones de Dios en bendición y en provecho de su iglesia familiar. Sí, así es como quiero en el nombre de Jesús desatar una palabra en esta mañana para que cada hogar de nuestra nación, cada hogar que tenga la oportunidad de ver y escuchar esta señal, sepa que a partir de este momento su hogar tiene que ser una iglesia. Y esto, para poder entenderlo, tenemos que ir a la cultura hebrea. En la cultura hebrea, el pueblo de Israel, desde el desierto, fue estructurado a través de las tribus a través de los clanes, y cada clan tenía una cantidad de familia. A Dios le interesa la familia. Dios tiene un plan, un proyecto original con la familia, y tan importante es el concepto familia para Dios, que cuando usted analiza al Dios de la eternidad, al Dios de los cristianos, de los judeocristianos, nos damos cuenta que se trata de un Dios con una connotación de pluralidad. Y esa pluralidad es lo que significa la familia: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios. Bueno, la familia, el padre, la madre, los hijos, un solo cuerpo, la familia. La familia es el instrumento de Dios que Él mismo confeccionó, que Él mismo diseñó. La familia es la única institución que el ser humano conserva desde antes de la caída de la raza humana en el pecado, allá en los tiempos iniciales de la humanidad. La familia fue bendecida por Jesús, la familia fue cuidada por Jesús, y tan importante es la familia desde la cultura hebrea que el concepto que se utiliza para hablar de casa en hebreo es el mismo concepto que se utiliza para hablar de familia. No hay esa diferencia. Se utilizaba el mismo concepto cuando iban a hablar de la casa de Jacob como cuando iban a hablar de la familia de Jacob. O sea, que ese hogar, o mejor dicho, esas instalaciones físicas, no solo eran instalaciones físicas donde la gente se albergaba, sino que también era un hogar. En español hay una clara diferencia entre una casa y un hogar. Alguien tiene casa, pero no tiene hogar. Hay quienes tienen casas hermosas, pero no tienen hogares que funcionen. Desde esa perspectiva, en la cultura hebrea no había esa diferenciación.
No, la casa tiene que funcionar como un hogar, tiene que funcionar como una familia. Y quiero dejarte algunas enseñanzas que desde el plano y la perspectiva hebrea se nos dejan con relación a la importancia de la familia. Como les dije, el pueblo hebreo fue estructurado en función de la familia, no en función de instituciones, no en función de estructuras seculares, de estructuras del gobierno, de estructuras de la filosofía coetánea quienes escribieron la Biblia, no, en función de la familia, como garantía de que se iba a conservar lo que Dios había creado y lo que ellos habían heredado de generación en generación. Como dije, la tribu estaba formada por todos los clanes, cuyos cabezas de clanes tenían un mismo tronco familiar. Las 12 tribus, ustedes las recuerdan, los hijos de José, de Jacob, incluyendo las 2 medias tribus de Manasés y de Efraín. Esas 12 tribus tenían como cabeza a los nombres de los 12 hijos de Jacob, si asumimos a Efraín y a Manasés también como tribus. Ahora, esos clanes que eran agrupaciones de familia, las cabezas de esos clanes descendían de esos patriarcas, de los hijos de Jacob también. Luego las familias más abajo se vinculaban a los clanes de la tribu de Jacob, de los hijos de Jacob, de donde descendían. Así se distribuyeron las tierras cuando llegaron a Canaán. Así la distribuyó Josué. Así se identificó lo que le tocaba a cada quien, y se conservaban las tradiciones de generación en generación. Por eso, cuando Israel en el año 70 después de Cristo fue esparcido el pueblo judío por todo el mundo, conservaron su idioma, conservaron su religión, conservaron su forma de hacer la vida privada, familiar y vida pública. ¿Por qué? Porque se mantuvieron identificados por cuáles clanes y tribus ellos estaban vinculados. ¿De dónde vengo? ¿De dónde procedo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es la tierra que me corresponde en Israel? Aunque vivían en Argentina, ellos conservaban gran parte de lo que fueron sus orígenes, aunque vivieran en Alemania, en Estados Unidos. En 1948, cuando Israel vuelve a tomar y se convierte en el Estado israelí que hoy conocemos, no les fue tan difícil. ¿Sabe por qué? Porque ellos conservaban el núcleo de la familia. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia familiocéntrica, que todo venga desde la familia, que haya un día en la noche donde la familia haga su propio culto devocional, donde el padre de la casa él mismo predique la palabra, donde los hijos de la casa de la familia entonen adoración al Señor, donde la madre de la familia ocupe un rol particular y que también juegue un papel importante en esa reunión de los cristianos, de esa iglesia familiar. Este es un concepto que lo vamos a asumir, lo vamos a promover y lo vamos a defender. No puede depender la iglesia de Jesucristo solo de los templos. No puede depender la iglesia de Jesucristo solo del sermón de los pastores. No puede depender la iglesia de Jesucristo de los telepredicadores. No puede depender la iglesia de Jesucristo de los shows y de los espectáculos. Se debe dar una alimentación en cada hogar, en cada familia, que se comience de nuevo a ver al padre de familia como el sacerdote de esa familia. Me encanta porque en la cultura hebrea, cuando se trataba, por ejemplo, de la Pascua, esa fiesta que empezó allá en Egipto, cuando el ángel de la muerte visitaba los primogénitos egipcios. En esa noche Moisés dio una palabra a los padres de familia, los reunió igual como hemos descrito por tribus, por clanes y por familia, y a ellos les dio una orden, le dijo: reúnan a su familia, reúnan a sus hijos, cada uno en sus casas, y ustedes como padre
partan el pan y dirijan la cena. Ahí inició la fiesta más importante de la cultura judía, del judaísmo. La fiesta más importante del judaísmo es la Pascua, porque la Pascua celebra la liberación y la protección de Dios para con su pueblo. ¿Y quién fue que dirigió cada cena de esta? ¿Quién dirigió cada Pascua de esta? Cuando no podían ir a reunirse a los lugares en los que se reunían los judíos en Egipto para hacerle culto a Jehová, cuando no podían salir a las calles en la noche porque el ángel de la muerte estaba visitando el pueblo egipcio y solo los que tenían la sangre del cordero en el dintel de su casa pudieron recibir la protección del Espíritu de Jehová para que el ángel de la muerte no los tocara. ¿Quién dirigió esa noche la fiesta de la Pascua, la más grande celebración religiosa del judaísmo? Fueron los padres de cada familia. No fue Aarón, no fue Moisés, no. Fueron los padres de cada familia los que sentaron a sus hijos a la mesa y le dijeron ahí, mira, hoy estamos siendo librados, gloria al nombre del Señor. Estamos siendo hoy librados por Jehová Dios de los ejércitos, del ángel de la muerte, para que no nos toque a ninguno de nuestros primogénitos. El padre de familia se constituyó en el sacerdote en esa noche. Me encanta lo que le dice Moisés. Y todavía lo hacen los judíos en la cena de la Pascua, cuando la celebran, cada vez que se reúnen. Hay una pregunta que el niño más pequeño de la familia formula en esa noche al padre. Dice, padre, ¿por qué? Le dice, que es en hebreo la palabra padre. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón celebramos esta cena de esta Pascua? Y ahí el padre aprovecha para contarle toda la historia. Y esa noche de esa cena, que es lo que estamos promoviendo y proponiendo a partir de este momento, que esa noche sea una noche de júbilo, una noche de bendición, que esa noche cada semana sea una noche en la cual compartamos la palabra del Señor, nosotros como padres, a nuestros hijos, a las esposas de nuestros hijos, a las novias de nuestros hijos, a los nietos nuestros que están ahí también, a todos nuestros familiares, que haya un día, que no sea un día de culto en el templo, que no sea un día de actividad en el templo. Dios nos está enseñando en esta hora que su iglesia no está en el templo, que usted es la iglesia del Señor, que su familia es su iglesia y que si bien es cierto que Él ha colocado gente como ministro para ayudarlos y guiarlos en el camino del evangelio, al fin de cuentas usted tiene una responsabilidad con su familia, usted tiene que bendecir a su familia, usted tiene que actuar como sacerdote de su familia. El sacerdote es el que santifica, el sacerdote es el que consagra. Fue lo que hicieron los padres hebreos allá en Egipto la noche de Pascua. Esa noche de Pascua los padres hebreos allá en Egipto bendijeron su familia y a partir de ahí quedó por siempre establecida la celebración de la fiesta de la Pascua. ¿Y quién es que dirige la cena de la Pascua cada vez que lo hacen los judíos? ¿Es el rabí? No, no es el rabino que va a celebrar esa Pascua. No va a celebrarlo el anciano de la iglesia, no va a celebrarlo el presidente de Israel, no van a celebrarlo los diáconos, no, es el padre de la familia, es el sacerdote del hogar el que va y recuerda esta celebración, la estamos haciendo porque tenemos que recordar cómo Dios nos libró. Cada semana tiene que abrir como familia ese espacio para bendecir a los tuyos, para enseñarle la palabra, con una guía que te podamos entregar, la gente que Dios ha puesto como ministro, es cierto, pero tú tienes que velar por tu familia, porque nadie va a enseñar a tus hijos con más amor que como tú lo puedes hacer. Nadie va a conducir a tus hijos a las manos del Señor con más pasión y compromiso que como tú lo puedes hacer. Nadie más va a disfrutar ver a tus hijos servirle al Señor más que tú como padre, más que tú como madre. Este es el momento de que volvamos a ser una iglesia familiocéntrica y no
templocéntrica, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, pero también congregar en tu casa a los tuyos ese día de la semana que no coincida con las actividades de tu iglesia, para hacerle ver a tu familia que tú eres el sacerdote de tu hogar, que tú eres el sacerdote de tu familia, que el primer y principal ministerio de todos es tu familia, que de nada sirve que tumbes altares, que sanes enfermos, que levantes muertos, que prediques, que cantes, que adores, si no eres capaz de levantar un altar en tu familia, de levantar la bandera de la liberación, la bandera del amor, la bandera de la paz, la bandera de la protección familiar, que como sacerdote Dios quiere que tú levantes. Este es el tiempo para reconstruir el altar familiar. Esta es la hora para volver a ser la iglesia familiar como nacimos nosotros como pueblo. Y quiero hablarte precisamente de eso. Nosotros como pueblo, como iglesia de Jesucristo, quiero decirte que no nacimos en el templo de Jerusalén. No nacimos en las sinagogas donde se congregaban los judíos. Como iglesia no nacimos de la mano con el gobierno. Como iglesia no nacimos apoyada por las instituciones seculares, humanas y transitorias. No, como iglesia nacimos en las casas. Sí, en las casas. Y Cristo mostró en muchas ocasiones la importancia de las casas para Él. La palabra casa que se utiliza en el idioma griego, que fue el idioma mayoritario del Nuevo Testamento, es la que da origen a la palabra economía, es la palabra oikos. Oikos, de ahí viene la palabra oikosnomo. El oikosnomo es aquel que es el economista, el ecónomo como se conoce. Oikosnomo es una palabra compuesta por la palabra oikos, que es casa o familia, y nomos, que es administración. O sea, que la economía como economía viene nada más y nada menos que de la buena administración de la casa. Y la palabra oikónomos es la que se traduce también como mayordomo. Sí, la que Cristo tantas veces utilizó para darnos enseñanza sobre los buenos administradores, el mayordomo fiel, el que administró bien los bienes. O sea, Cristo permite y utilizó una palabra que vinculaba la administración bien hecha a la familia, a lo que es la economía. ¿Qué quiere decir Cristo con esto? ¿Qué nos enseñó el Nuevo Testamento con esta combinación de estas palabras griegas? Bueno, que la buena administración de la casa es lo que va a dar origen a la buena administración de todo cuanto lo que haya que administrarse. El que no es buen administrador en la casa no será buen administrador tampoco en otras áreas y en otros escenarios donde de seguro Dios lo va a poner. La buena administración de la casa es garantía de éxito en lo que Dios va a poner en tus manos más adelante. Yo quiero continuar con este tema, que no podremos terminarlo en esta ocasión, pero antes quisiera recordarle que el rol del que dirigía el sacrificio, de los corderos y de los machos cabríos en la familia, como lo dice la palabra, el mismo Moisés enseñó a los padres: miren, ustedes van a sacrificar, van a hacer un rol de sacrificio en sus casas, en la noche en la cual pase el ángel de la muerte sobre los hogares de ustedes, para que no sean muertos su gente. Ese rol es un rol exclusivo de los sacerdotes, el de sacrificar. Y mire, en esa noche de la Pascua sacrificaron también un cordero los padres de familia. Sí, le tocó ejercer ese rol. No renuncie, por favor, a ese rol. No renuncie a ese rol. No deje que ese rol lo asuma quienes no merecen asumirlo. Dios nos ha puesto a los padres un compromiso muy grande en lo que a ese rol respecta. Los miembros de la familia estaban bajo estricta obligación de reunirse ese día de la Pascua
ese día de la fiesta era una obligación ir a recibir la bendición del Padre en la noche en la cual se celebraba esa Pascua. Ustedes recuerdan, en una ocasión está el rey Saúl muy enojado, muy irritado, y le pregunta a Jonatán que dónde está David. Ya tiene 2 días que no viene a sentarse a la mesa. Jonatán le dice al rey Saúl: viejo, mira, David te mandó a decir que él no iba a poder venir porque él estaba obligado a ir a celebrar la fiesta con su familia, en su casa. Usan algunas versiones casa aquí, otras usan familia, pero les dije al principio que para la cultura hebrea es exactamente lo mismo, ¿no? La palabra bet, ¿no? Que es casa, y cuando se habla de la casa paterna es bet-ab. La palabra ab, A-B, es la casa paterna, que es la que utilizó David aquí. Tengo que ir a celebrar la fiesta con mi familia, en mi casa, con los míos. Es una obligación irrenunciable para la familia el tomar un día para celebrar fiesta en el hogar, en la casa, y eso desata bendiciones hasta que sobreabunde, eso desata prosperidad hasta que sobreabunde, sanidad, milagros ocurren en esa casa. Y cuando vengan momentos como estos, entonces no se están volviendo locos. Hay gente volviéndose loca en este momento porque nunca en tiempo de paz practicaron la vida devocional en su casa. Su casa es su primera iglesia, es su primer ministerio. Y si no hay iglesias en las casas que funcionen, tampoco habrá iglesias en los grandes templos que funcionen. Podrá haber mucha gente que se reúna a ver un show, un espectáculo, a ver un pastor que predica bonito, a ver un pastor que es carismático, que se mueve bien, que habla bien, pero no habrá iglesia. La iglesia tiene que volver a ser, repito, y repítalo conmigo, familiocéntrica. Una iglesia familiocéntrica es una iglesia que está entrando a dimensiones insuperables e inalcanzadas aún por el promedio de las demás familias. Así que les invito a que hagamos de nuestras familias esa iglesia. Quien cumplía esta función religiosa en lugar del Padre, ¿cuál función? Bueno, si por alguna razón, por ejemplo, el Padre no podía estar en ese momento y otra persona iba y era el que hacía o dirigía la Pascua en esa noche, a esa persona se le daba el título de Padre. Se le daba el título de Padre, o sea, el que consagra, el que enseña, el que dirige, el que asume a otras personas como hijos espirituales y a quien le duele la formación espiritual de esos hijos, la vida espiritual de esos hijos, adquiría el título noble de ser un padre. Por eso a los profetas también le llamaron padre en algún momento. A Moisés le llamaron padre, inclusive de los hijos de Aarón en algún momento. A los rabinos luego le llamaron padre también, porque fueron o eran quienes daban alimentación. Una característica de un padre es que alimenta. Es de las principales características de todo padre, que alimenta a sus hijos en lo material y alimenta a sus hijos en lo espiritual. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás siendo tú ese padre que alimenta a tu familia en lo espiritual y también en lo material? Pues te invito a que lo comiences a hacer a partir de este momento y hagas de tu casa la primera y más importante de todas las iglesias. Los profetas eran llamados padres, como hemos dicho. La familia y la casa para el tiempo de Jesús. ¿Cómo Jesús vio esto? ¿Cómo Jesús veía la familia? ¿Cómo Jesús se vinculaba a las casas y a los hogares? Es impresionante. Y esta primera parte de esta enseñanza, que la continuaremos el domingo próximo, porque el tiempo no nos va a dar una hora para concluirla. Esta forma como Cristo veía las casas nos reveló a nosotros mientras preparábamos este sermón. Wow, pero Cristo quiso que su gente supiera que antes de construir un templo había que construir las iglesias en las casas. Que antes de levantar megatemplos, grandes templos, había que construir grandes iglesias dentro de las casas,
dentro de las familias. Que antes de creer que el centro de la iglesia es el templo, había que hacer a la familia como el centro de la iglesia. Vamos a pasearnos por la Biblia. Ténganlo en la mano. Quiero ver gente o sentir gente que están conmigo manoseando el texto sagrado para que entienda cómo Cristo veía a la familia y cómo Él obró a través de las casas, a través de las familias, para dejarnos la iglesia que nos dejó y que nos ha llegado hasta estos tiempos. Jesús inicia enseñándonos la importancia de la familia. ¿Saben dónde? ¿Saben cuándo Jesús le dice a su iglesia: iglesia, yo soy el centro de ustedes, ideológicamente yo soy su centro, para salvación yo soy su centro, como lo más importante yo soy su centro, doctrinariamente yo soy su centro, en materia de conocimiento, de protección, de bendición, de sabiduría, yo soy su centro. Pero para que la iglesia funcione y sea una iglesia de influencia y sea una iglesia de impacto, necesito que la iglesia tenga un concepto de familia. Dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice que a todos los que creyeron en el nombre de Jesús, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo hemos dicho muchísimas veces en otros sermones, pero hoy quiero vincularlo al concepto familia e iglesia familiocéntrica. Cristo está diciendo, para que alguien que sea miembro de la iglesia pase a ser hijo de Dios, primero tiene que creer en mí, tiene que recibirme como su Salvador, y luego de eso, entonces será hecho parte de la familia de Dios. Usted puede repetir conmigo dónde está. Yo soy familia de Dios. Somos familia de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Claro, porque somos hechos hijos. ¿Y el hijo qué es? Es miembro de una familia. El hijo es el descendiente directo del padre y de la madre. O sea que el hijo es una parte protagónica de una familia. Cristo le está diciendo, en otras palabras, a su iglesia: iglesia, ustedes, si me siguen, si me sirven y si creen en mí, son mi familia. Ya somos una familia. ¿No es importante la familia para Cristo? Claro que sí. Porque Él pudo haber dicho: mira, el que cree en mí y el que me sigue, a partir de hoy es socio mío de esta empresa. No, Él no utilizó el concepto corporativo. El que cree en mí y me sigue, a partir de hoy es miembro de este equipo. No, porque eso no se trata de un juego. No, un equipo tiene un miembro y ese equipo, si ese miembro se lesiona, lo echa patada y busca otro. No, el que cree en mí y me sigue, a partir de hoy es hijo de mi Padre. Somos una familia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cómo hemos podido vivir como iglesia todos estos siglos entretenidos en otras cosas que no sea la familia? La familia tiene que volver a ser el centro en el plano humano de la iglesia. La iglesia tiene que distribuirse más que por grupo de jóvenes, más que por grupo de varones, más que por grupo de mujeres, más que por grupo de ancianos, más que por grupo de adolescentes. Tiene que distribuirse en grupos de familia. Hay que volver a ser de la familia el centro operativo de la iglesia. Estas divisiones, recuerdo que antes eran más acentuadas. Usted entraba a una iglesia y a mano derecha veía a las mujeres y a mano izquierda veía a los caballeros. Y dos letreros grandotes en la pared de caballeros. Y otro letrero grandote damas. Y cuando llegaban a la iglesia, la familia se dividía. La iglesia no puede ser el templo, no puede ser una razón para dividir la familia. No. Y llegamos a algunas iglesias y de repente vemos a los jóvenes en una esquina, los niños en otra esquina, los adolescentes en otra esquina, las damas en otra esquina, los varones en otra esquina y la iglesia dividida. No, la iglesia tiene que ser una manifestación clara de la unidad de la familia, de la promoción de la unidad de la familia. Con esto no estoy en contra de los programas que deben ir dirigidos a los jóvenes como jóvenes, evidentemente.
No estoy con esto en contra de que a los niños se les dé su escuela bíblica con el material de niños que ellos necesitan de manera aparte, no. Pero que en la mayor parte del tiempo en la iglesia, la familia se vea junta, se vea unida, se vea sentada, que el niño aprenda que a la iglesia se va a adorar a Dios, a honrar a Dios, a servirle a Dios desde su niñez. Que el niño sepa que esa es la proyección de su familia, que la iglesia es lo que se le enseñó en la casa como iglesia familiar y se va a poner en práctica ahora en el templo. Cristo quiere que la iglesia de Él se vea como una iglesia familiar. Nosotros no somos socios, nosotros no somos miembros de un equipo, nosotros no somos aliados, nosotros no somos compañeros, no, nosotros somos familia, porque somos hijos de un mismo Padre, somos hijos de Dios. Cristo utiliza la familia para enseñarnos a nosotros cuál es la relación que debe existir sobre lo que formamos, en los que formamos parte del cuerpo sagrado de Cristo, que es su iglesia. Yo tengo deseo de adorar al Señor en esta hora. Ojalá usted pueda escribirme un gran amén ahí donde se encuentre, bendecir a Dios por esta palabra. La iglesia tiene que ser familiocéntrica, y contra una iglesia familiocéntrica no podrá ningún virus, no podrá ninguna crisis, no podrá ninguna enfermedad. Contra una iglesia familiocéntrica no podrá ningún impedimento de que nos congreguemos masivamente. Contra una iglesia familiocéntrica no podrá la distancia, no podrá la incomunicación, no podrá las corrientes humanistas, filosóficas y las corrientes contemporáneas que atacan el núcleo familiar y que atacan nuestros principios judeocristianos. Contra una iglesia familiocéntrica no podrá el infierno ni ninguno de sus espíritus malignos que quieran destruirnos de manera individual. Yo no estoy diciendo que dejes de ser el individuo, yo no te estoy pidiendo que dejes de ser una persona con criterio individual, con criterio personal, no, te estoy pidiendo que ese criterio personal, que ese concepto individual que tienes, con el que debes crecer y debes desarrollarte según tus actividades y tus aptitudes, tienen que ponerse a disposición de la familia. Hay que sentarlo en la mesa. Hay que decir en la familia: lo talentoso que soy, los talentos que tengo están aquí a favor de mi familia y los voy a bendecir como familia. Y vamos a identificar en la familia quién no tiene lo que nosotros tenemos para bendecirlo. Vamos a identificar en mi familia primaria, en mi familia secundaria, en mis ascendentes más distantes, quién necesita de lo que yo tengo para darle. Y voy a apartar este día a la semana para bendecir a mi familia. Así como saco este tiempo para ir a descansar en un momento en la semana, así como saco este tiempo para ir a visitar los amigos, para ir al gimnasio, para ir a la universidad, para ir a la escuela, para ir al club, voy a sacar un tiempo en la semana para congregar mi iglesia familiar y bendecir a mi familia en mi casa como el sacerdote que Dios me ha puesto sobre los míos. Yo bendigo el nombre del Señor por esta visión, bendigo el nombre del Señor porque nos permite volver a los altares familiares. Este tiempo es un tiempo, oh gloria al nombre de Jesús, inolvidable para esta generación. No pensábamos que como generación íbamos a vivir el tiempo que estamos viviendo, pero Dios lo ha permitido con el propósito de que vuelvan las iglesias familiares. Cristo le dio esa importancia a la iglesia familiar. El Evangelio de Marcos nos da una secuela de enseñanza sobre la familia que quiero dejarte en este día. Es impresionante todo lo que Marcos nos enseña sobre el tema de la familia y lo que Cristo enseñó a través de las familias en las casas donde Cristo visitaba. Pareciera ser que Cristo quería que a través del Evangelio de Marcos se mostrara que la primera enseñanza y la enseñanza que más perdurará en la vida de cada hijo de Dios se le va a entregar en la casa, se le va a entregar en la familia. La primera y más permanente enseñanza para la vida de cada hombre y de cada mujer va a iniciar en la casa. Con razón decía Salomón: instruye al niño
en su camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él. Salomón no te dijo que lo lleves al templo, aunque él no lo había construido todavía probablemente. Salomón no te dijo que lo lleves al tabernáculo de David. Salomón no te dijo que lo lleves donde el anciano, donde los manejadores de la ley, donde los intérpretes de la ley, no, donde el vidente o el profeta o el sacerdote del momento, no. Salomón te dijo, instrúyelo, instrúyelo. Esa ordenanza es para ti, sacerdote de la casa, para ti, mujer, que eres cabeza también de tu hogar, porque crías y formas a tu familia tú sola por razones que no conocemos, ¿no? Pero te toca a ti formar, instruir a tu hijo. Instruye al niño en su camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él. Pero le hemos dejado esa instrucción a los pastores, le hemos dejado esa instrucción a las iglesias, a los templos. Y no, esa instrucción tiene que venir en la casa y en el templo recibir lo macro que debes conocer para impactar en tu iglesia familiar. La iglesia colectiva está en el templo. La iglesia familiar, que es la verdadera iglesia, está en la casa. Y lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 28 en adelante. Cuando él entró en la casa, Jesús, Marcos enseñando, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Recuerdan? Este es el muchacho endemoniado con los espíritus malignos que lo atormentaban. Y el padre del muchacho fue donde los discípulos para que los discípulos sacaran ese demonio del cuerpo de él. Pero los discípulos no pudieron. Y Cristo pues sacó a los demonios de ese muchacho en público, pero en privado. ¿Cuándo? Cuando llegó a la casa. Cuando Cristo entró en la casa, Marcos capítulo 9, versículo 28, sus discípulos le preguntaron aparte. Sí, porque en la casa es donde se enseñan las cosas que el mundo no puede enseñar. En la casa es donde se enseñan las cosas con las cuales vamos a crecer, con las cuales nos vamos a desarrollar. En la casa nos enseñan, nos deben enseñar las cosas que el Rey Eterno quiere que tengamos de por vida para ser ciudadanos y creyentes de éxito y de victoria. No esperes recibir en la calle lo que en tu casa no se está dando. Es en la casa. Padre, si no le das lo bueno que Dios te dio a ti en la casa para tus hijos, pues lo malo que Dios no dio, otros se lo van a dar en la calle a tus hijos. Así que si vas a enviar a los hijos a la calle, alguien me preguntaba, pero ustedes van a enviar a una de sus hijas o a sus hijas a estudiar al extranjero. Bueno, si ya quieren ir y tenemos la posibilidad en el nombre del Señor que se vayan, pero no tienen miedo que por ahí, no, es que de niña le dimos lo que teníamos que darle como padres para que no nos hagan quedar en vergüenza cuando vayan para allá. Si lo hacen, pues cuenta darán a Dios, pero no será porque no se depositó en ella lo que dijo Salomón, instrucción. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Olvídese, un manantial de agua cristalina siempre va a dar agua cristalina, a menos que alguien vaya y contamine la fuente. Cuide la fuente está en la familia. Cuide esa fuente y entréguele a sus hijos lo que Dios le dio para llevar. Entonces, cuando Cristo entró a la casa, fíjense cuándo fue que Cristo le enseñó a los discípulos por qué ellos no echaron esos demonios fuera. Cuando Cristo entró a la casa, no dice la casa de quién, imagino que la casa de uno de sus discípulos lejanos, porque estaban en la calle. Dice, cuando entró a la casa, Jesús le dijo, este género solo sale con oración y con ayuno. Cristo importantizó la familia. Cristo importantizó la casa. Por eso cuando yo escucho gente que quieren meter otra agenda y otro tipo de familia, óigame, se me olvida lo que se me tenga que olvidar y le entro a de mano a esa gente. Porque la familia hay que protegerla. La familia hay que cuidarla. Y nosotros como iglesia, prepárense que en el nombre de Jesús, salida a esta temporada que va a terminar en el nombre de Cristo, esta temporada del coronavirus, prepárense familias porque vamos a poseerlas en el nombre de Jesús. Vamos a multiplicarnos en las familias. Cada familia tendrá que ser una iglesia donde se adore al Señor, donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, donde se ministre con unción, con poder, con autoridad, donde se sanen enfermos. Sí, que nuestros hijos nos escuchen hablando en lenguas, no solo en la iglesia, sino también en la casa.
Que nuestros hijos nos vean fluir en el Espíritu Santo de Dios, no solo en las grandes actividades y en los grandes templos, sino también en las casas, que ellos vean que el Espíritu Santo inició su mover en una casa, como les voy a enseñar más adelante. Cristo siguió enseñando en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 9, versículo 33, sigue enseñándonos algo. Y dice desde el versículo 33, capítulo 9, versículo 33 en adelante, dice: y llegó a Capernaum Jesús, y cuando estuvo en casa les preguntó. ¿Cuando estuvo dónde? En casa. Cristo utilizó la casa. Recuerden que hablé de casa desde la perspectiva hebrea, es lo mismo que familia. Cristo utilizó la familia, utilizó las casas para enseñar, para formar la gente en los hombros de quienes iba a depositar el gran compromiso de levantar su iglesia. Y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor entre ellos. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Está enseñando. La casa es para enseñarle la palabra de Dios a nuestra gente. La casa es para instruir a los nuestros en la verdadera voluntad de Dios. Si alguno quiere ser el primero, en la casa estaba Jesús enseñando, será el postrero de todos, en el servicio de todos y al servicio de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Todas estas enseñanzas que impactan las vidas nuestras durante décadas, Cristo las dio en una casa. No las dio entre las grandes multitudes, aunque enseñó entre las multitudes, pero estas que marcaron gente de manera particular fue en la casa. Cuando él enseñó sobre el divorcio, que fue tentado o intentaron probarlo los fariseos en Marcos 10, versículo 10, fue en una casa. Dice Marcos 10, versículo 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer. O sea, los fariseos le preguntan al Señor, mientras él está enseñando en público, mientras está enseñando a las multitudes en las calles, ¿no? Le enseña sobre el divorcio, que Moisés le permitió dar carta de divorcio por la dureza de su corazón. Pero cuando tiene que explicarle a los suyos, a los que eran sus hijos espirituales, ¿a dónde fue a enseñarle? Le enseñó en la casa. Dice, y en casa los discípulos le preguntaron sobre ese tema al Señor. Tu casa tiene que ser un centro de formación permanente para tus hijos. Tu casa tiene que ser, tu familia tiene que ser un lugar donde la gente aprenda de Dios. Tú eres el sacerdote de tu familia y vas a tener que rendir cuentas a Dios por lo que estás haciendo. Jesús marcó la vida de importantes figuras a lo interno de una casa. Grandes figuras del Evangelio, grande gente de esta historia bella de la Iglesia de Cristo, fueron estampadas sus vidas a lo interno de una casa donde Jesús fue a visitar. Te pongo el ejemplo de Mateo. ¿Recuerdas el ejemplo de Mateo? Sí, Mateo se encontró, o Cristo se encontró con Mateo en el banco de los impuestos, donde estaban recogiendo los impuestos. ¿Y qué le dijo Cristo a Mateo? Capítulo 5 del libro del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. Leví es el mismo Mateo, sentado en el banco de los impuestos públicos. Y Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Palabra de orden, un mandato. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿Dónde? En la casa de Mateo. Y después de ahí, ¿quién fue Mateo? Por amor a Jesucristo. Fue uno de los 12 y escribió uno de los 4 evangelios que hoy tenemos. Cristo va a marcar tu gente, tu familia, en tu casa. En tu casa. Por favor, no nos dejes esos grandes compromisos a nosotros los ministros. Es un compromiso demasiado grande el que nos dejan. Pues se me llama alguien y me dice, padre, mira, mi hijo está muy desobediente y lo voy a llevar para la escuela bíblica a ver qué pasa. Ah, nos lo va a llevar por allá.
para que nosotros hagamos lo que usted debió hacer en la casa. Llévelo. Nadie sabe cómo el Espíritu Santo se mueve. Llévelo, no hay problema. Pero esa es una función primera suya en la casa. Es una función primero suya en su casa. Porque usted es el sacerdote de su casa. Yo soy su padre espiritual. Y le guiaré en el nombre del Señor con todo lo que Dios nos permita conducirle y guiarle. Pero usted es el padre de familia. Usted es la madre de familia. Usted es la cabeza de esa familia que debe recibir el sagrado pan del conocimiento espiritual. Primero suyo. Usted es el líder de la iglesia familiar que usted debe tener en su casa. Ah, pero que yo no tengo. A partir de hoy tenga su iglesia familiar. Y ponga un día, que ojalá sean los martes, de reunión para su iglesia familiar. Se reúna todos los martes. En el nombre del Señor, su iglesia familiar. Bendiga su familia. Óigame, juéguesela como sacerdote que Dios lo ha constituido a usted de su familia. No renuncie a su rol de santificar a los suyos. Realice esa reunión de adoración al Señor todas las semanas. Un día que no coincida con los servicios de su iglesia o de las actividades de su iglesia, donde se estudie la palabra, donde se predique la palabra, donde se entonen cánticos de adoración al Señor, donde se ore por los propósitos de su iglesia familiar y por los demás propósitos generales, en el nombre poderoso de Jesucristo. El tiempo no nos va a dar para continuar más allá de todo cuanto queremos, pero en esa casa de Mateo se marcó la vida de un gran hombre. Lo mismo ocurrió con una mujer pecadora que lavó los pies del maestro. No lo hizo en un hotel, no lo hizo en un spa, no se encontró con el maestro en una plaza para lavarle los pies, no se encontró con el maestro en un mall por ahí o en una actividad masiva, no, fue en la casa donde se le invitó al maestro, que esta mujer lavó los pies del maestro y luego lo secó con sus propios cabellos y luego lo perfumó con un perfume costosísimo de aquellos tiempos. Fue en la casa que la vida de esa mujer fue transformada. Por favor, no le dejes a la policía lo que tú tienes que hacer con tus hijos en tu casa. El hijo que no enseñas el camino del Señor hoy en tu casa, en tu familia, mañana los policías le enseñarán el camino de la cárcel. O mañana los delincuentes le enseñarán el camino de la muerte y del pecado. No permitas que te arrebaten tu familia. No lo permitas por nada. Eres el sacerdote y tú debes hacer que la iglesia a la que asistes sea una iglesia familiocéntrica, empezando con tu familia. Empezando con tu familia, con tu iglesia familiar. ¿Qué tienes hoy en la noche? Hoy tengo mi iglesia familiar. ¿Y qué es eso? Es una noche donde en mi casa, con mi familia, yo comparto la palabra del Señor. Yo bendigo al Señor, yo honro al Señor y hasta comparto el pan con mis hijos como señal de que agradecemos la protección divina a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida de algunos fariseos e intérpretes de la ley fue impactada y cambiada también en sus casas. Cristo visitó la casa de uno llamado Simón, no sé si lo recuerdan, y allá Cristo también impactó la vida de ellos. La vida de Zaqueo, ¿recuerdan a Zaqueo? Sí, ese saqueador que vio a Cristo desde un árbol alto, sicómoro, traduce Reina Valera, desde un árbol alto, y Cristo allá lo vio, le dijo, mira, bájate, porque lo que quiero hacer ahora contigo, no lo quiero hacer solo contigo, lo quiero hacer con tu familia, porque el Dios nuestro es un Dios que impacta a nuestra familia. Más adelante veremos la familia y la iglesia primitiva. Cuando lleguemos a esa parte nos encontraremos con el carcelero de Filipo, lo que le dicen los discípulos al carcelero de Filipo. Chico, cuando él le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada, tranquilo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación que como padre, como madre tú has recibido es para que la extrapoles a tu familia. Es para que la compartas a tu familia. Es para que tus descendientes de generación en generación reciban la bendición de la salvación que tú recibiste. Hay una implicación espiritual en eso. La palabra familia, que en los idiomas originales de la Biblia, tanto el hebreo
como el griego, tiene una implicación de descendientes. Tu familia y tú serán salvos. O sea, tú y tus descendientes serán salvos. Tú y los que viven contigo. Tú y los que tienen sumisión en autoridad filial o paterna contigo. Es lo que el Señor le está diciendo a mucha gente en esta hora. La semana próxima vamos a continuar con este tema porque ahora vamos a conectarnos en unos segundos con una persona muy especial que espero sea una sorpresa para todos ustedes en el nombre del Señor. Pero antes quiero orar. Quiero orar por toda la gente que nos está viendo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada persona que se ha conectado. En el nombre de Cristo te pido que le bendigas, que le guardes, que bendigas cada familia, que llenes de tu gloria, de tu unción, de tu gracia, de tu poder y de tu autoridad cada hogar que está siendo impactado por esta palabra en esta hora. Te pido, Rey de Gloria, que cada familia sea unificada en tu presencia, que volvamos a ser esa iglesia familiar con la que tú nos creaste, como nos creaste desde el primer momento. Te pido ahora por alguien que quiera aceptarte como tu Salvador. Acéptalo como tu hijo, recíbelo en esta hora, Padre. Se ha hecho la profesión de fe, guárdalo, inscribe su nombre en el libro de la vida y que no te abandonen nunca jamás. Les pido ahora, por favor, que se reconecten en unos segundos. Vamos a cambiar el origen de la transmisión. Ahora, en lugar de originarse desde acá, desde Facebook, se va a originar desde Instagram.